mencionar esta posibilidad que tenemos de reunirnos a través de la tecnología con hermanos de todos los países de habla hispana. Es algo maravilloso que podamos compartir y alentarnos unos a otros. Para mí es una bendición y le doy muchas gracias al Ministerio de Jabatamín, al pastor Oscar, que es nuestro representante en el habla española, que nos permita poder compartir con cada uno de nosotros, exponer desde la Torá cada una de las secciones, cada una de las parashiot de la Torá. Y en este caso nos toca la parashá de Barim. Comenzamos un nuevo Sefer, el Sefer de Barim. Así que, mis hermanos, vamos a ir compartiendo algunas placas y vamos a ir mostrando varios pasuk, varias porciones de la Torá que corresponden a esta sección, la parashá de Barim. Pueden ver la placa, ¿no? Sí. Amén. Seguimos entonces. Si me permite tantito, hermano José Maximiliano, yo voy a hacer la oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav, v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de la Torah. B'Shem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Pastor Gaudencio. Bien, seguimos entonces. Parashá de Barim. Está parashá que traduce como palabras, asuntos o juramentos. La parashá número 44 de nuestro estudio de la Torá. Y la lectura la encontramos en Devarim, Deuteronomio capítulo 1:1 al 3:22. La Haftara en Isaías capítulo 1, verso 1 al 27. Y la lectura que he elegido para el Brit Hadashah es Romanos capítulo 15, verso 4. Bueno, nuestro hermano Gaudencio ya ha hecho la bendición sobre la Torá, así que vamos a pasar directamente a la lectura. Dice, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaab. Son 11 días de camino desde Oreb hasta Cades Barnea, por el camino del monte Seir. Y aconteció en el año 40, en el mes 11, el día primero del mes, que Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Hashem le había mandado sobre ellos. Después de haber herido a Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, tomó a Moshe sobre sí para que pusiera esta ley diciendo, Hashem nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en esta montaña. Vuélvete y emprende tu viaje y ve a la región montañosa de los amorreos y a todos los lugares cercanos a ella, en el Arabá, en la región montañosa y en las llanuras, y en el sur y por la costa, la tierra de los cananeos y el Líbano hasta el gran río Éufrates. He aquí os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Hashem juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y os hablé en aquel tiempo diciendo, no puedo llevaros yo solo. Hashem vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí que sois como las estrellas del cielo en multitud. Hashem, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que sois, y os bendiga, como os he dicho. Amén.
Muy bien, mis hermanos. Temas de la Parashá de Barim. El primero es el reproche de Moshe al pueblo por haber provocado a Shem en el desierto, de Barim 1:1 al 10. Segundo tema, el nombramiento de los jueces, de Barim 1, del 12 al 18. El recuerdo de la misión de los espías, de Barim 1:22 al 33. El relato de la travesía de Israel por el monte Seir, al sur del Mar Muerto, de Barim 2:1 al 8. El relato de la travesía de Israel por el desierto de Moab, al sur y al este del Mar Muerto, y de los amonitas al este del Jordán, de Barim 2:9 al 22. El relato de la guerra contra Sihón, rey de Amorita, de Barim 2:24 al 37. El número 7 es el relato de la guerra contra Og, rey de Bashán, de Barim 3:1 al 13. Y por último, el último tema es Moshe da coraje a Yehoshua para la guerra, de Barim 3:21 al 22. Como pueden ver, mis hermanos, tenemos temas bastante sustanciales y bastante importantes para que podamos tocar. Yo me voy a referir a algunos de ellos. Como dijimos, esta parashá se llama parashá de Barim, que significa palabras. Y voy a comenzar un poquito a decir lo que dice la palabra en Proverbios. En nuestra boca, dice Proverbio, está el poder de la vida y de la muerte. En nuestras palabras, en nuestra boca, hay una gran responsabilidad. Mucho más aquellos que intentamos ocupar un lugar de liderazgo, ¿no es cierto? Todos aquí, de algún modo, estamos preparándonos, capacitándonos para que poder ocupar un lugar de liderazgo, ir en búsqueda de las chispas ocultas en el cristianismo, en Edom, en las diferentes religiones que existen, para que estas personas que son despertadas a volver a nuestro pueblo, al pueblo de Israel, lo puedan hacer con total gozo, y para eso estamos capacitándonos cada uno de nosotros, para que podamos llevarle el conocimiento de la Torá, la profundidad de la Torá. No por nada nuestros sabios, Shimon Hasadik, uno de los sacerdotes del templo, dijo que nuestra fe, este mundo, se sostiene por tres pilares que son fundamentales, que es el estudio de la Torá, la Abodá y las obras de justicia. Y un poco, Moshe se está refiriendo a este principio de Shimon Hasadik en su discurso, un discurso que va entre el reproche y la bendición. Y eso nosotros, de alguna manera, los líderes tenemos que tenerlo en claro, porque a veces nos preguntamos, ¿de qué manera podemos hablar? De acuerdo a las situaciones, cómo se presentan los inconvenientes. Bueno, Moshe venía de guiar a este pueblo que en varias oportunidades, un pueblo en parte rebelde, en parte obediente, pero que Moshe tenía un gran amor por cada uno de ellos, que incluso a veces ponía su vida por la vida del pueblo por encima de su propia vida. Y eso solamente las características de un buen líder, y como prototipo de Mashiach, así era Moshe. Y como les dijimos entonces, de Barim, las palabras con las que nosotros hablamos tienen que ser palabras justas, porque vamos a ver ahora cuál era el contexto en el cual Moshe se estaba refiriendo al pueblo. Un contexto que a la luz parecería complicado para lo que venía para el pueblo de Israel. El contexto en el cual Moshe se estaba refiriendo a este pueblo es que pronto él iba a morir, y este pueblo
se iba a quedar sin ese líder que por más de 40 años los había guiado por el desierto. Vimos entonces los temas de esta parashá. Vayamos ahora, dice, esta parashá de Barín siempre es leída en el Shabbat previo a Tisha B'Av. Fíjense, mis hermanos, el contexto en el cual nosotros estamos encarando esta parashá. Moshe se dirige al pueblo antes de morir y se despide con palabras moralizadoras, pero también con reproches, hablando durante los últimos 36 días de su vida sin detenerse. El libro de Devarim es llamado la Mishneh Torah, o sea, la repetición de la Torah. Eso está en Julín 63b, porque Moshe Rabbeinu volvió a repetir todas las misbot de la Torah. Cuando dice en Devarim 1:1, estas son las palabras de reproche que transmitió Moshe a todo Israel en el margen oriental del Jordán, por haber provocado a Hashem en el desierto, en la Arabá, depresión al sur del Mar Muerto, frente al Suf, al Mar del Juncos, entre Parán, región al sudeste del Mar Muerto, y Tofel, Labán, Hatzerot y Disa. Estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel, dice el versículo 1. El Midrash Yalkut 788 pregunta, ¿solamente estas palabras son las que Moshe habló a Israel? Desde el Éxodo hasta aquí, el profeta no dejó de hablarles continuamente. Pero dice, pero estas, explica el Midrash, son palabras de amonestación y reprensión antes de morir. Moisés quiso recordar una vez más a los israelitas los errores y las faltas del pasado para impedirles que las repitiesen. Las palabras de Moshe se suceden con simplicidad y magnitud, sencillez, magnificencia, belleza y amor. Porque Moshe no tenía ese carácter de estar continuamente reprochando al pueblo, sino que él se ponía delante del pueblo y clamaba ante Hashem por las faltas del pueblo. E inclusive le pedía al mismo Hashem que él sea castigado por las faltas del pueblo. Pero sin embargo, este mensaje, este discurso de Moshe hacia toda la congregación del pueblo de Israel en su rigurosidad era necesario. Era necesario por el contexto y por lo que iba a venir más adelante. Dice, pero en todas ellas se nota la severa expresión de un padre que amonesta a sus hijos. Los rabinos del Talmud nos dicen siempre que en el Tanaj está mencionada la palabra de Devarim o sus diferentes inflexiones como Dibré. Inmediatamente después encontramos lo que comúnmente nosotros llamamos en el hebreo la Tojajá, que significa amonestación, corrección y reprensión. El verdadero significado de la Tojajá no es de ninguna manera reproche, sino por el contrario, es la corrección, es decir, que la Tojajá no tiene sentido negativo, sino únicamente un sentido positivo. No significa rebajar hacia el mal, sino elevar hacia el bien, o sea, convertir el mal en bien. La Tojajá, o sea, la reprensión, se expresa en una misvá, en un precepto especial, que dice, Ojeach tojiach et amiteja, amonestarás a tu compañero. Y esta es la misvá que Moshe realizó en sus últimos días. En definitiva, mis hermanos, cuando somos reprendidos de alguna manera, cuando somos llamados a la atención por nuestros líderes, es porque ellos han visto en toda nuestra vida espiritual quizás nuestros altibajos como lo tiene el pueblo de Israel, y que como a padres nos habla y nos reprocha, nos exhorta y nos llama la atención, porque en un momento determinado vamos a tener que caminar solos. Vamos a tener que desandar el camino hacia el Olam Abba solos. Siempre sobre nuestras cabezas tenemos un mentor,
en este caso para cada uno de nosotros, el rabino Isaac Shapira, y en diferentes oportunidades yo he visto la expresión de dureza para hablarnos a cada uno de nosotros y decirnos, principalmente a los que estamos en este ministerio. Me llamó la atención muchas veces el que no comparta esta visión, el que no camine con esta visión, no debería estar acá. Nos ha dicho en varias oportunidades esto. Y a medida que va pasando el tiempo, he comprendido las palabras de nuestro rabino Isaac Shapira con respecto a esto. Se necesita rigurosidad para que podamos entonces abrir nuestros ojos y entender los tiempos que vivimos. Le decía a los hermanos cuando nos reunimos aquí en Argentina, vivimos tiempos peligrosos. Estamos cercanos a tiempos peligrosos en los cuales vamos a tener que tener bien definida nuestra identidad como judíos mesiánicos para poder defender a nuestra identidad, para poder defender a nuestros hermanos. Y no por nada la parashá anterior, hablamos la parashá Pinjas, hablamos de este hombre que tomó una lanza y tuvo la actitud, tuvo el accionar para que pudiera detener la mortandad en el pueblo de Israel. Creo que estos son tiempos de rigurosidad, hermanos. Son tiempos en el cual nosotros debemos tener nuestra identidad y, como dice el rabino, no podemos manejarnos en tibieza, sino que tiene que estar definida nuestra identidad en pos del servicio a la cual Hashem nos llamó a cada uno de nosotros como líderes. Y este discurso que da Moshe frente al río Jordán, de este lado del río Jordán y frente a la tierra prometida, era un discurso necesario de reproche, de amonestación, de abrir los ojos para que cada uno de los israelitas pueda tomar la identidad como pueblo y pueda vivir el tiempo que tenía que vivir ahí en la tierra de Israel. Dice cada uno de estos nombres, cuando nos referimos a los nombres, permítame, hermanos, el Midrash deduce de los nombres que Moshe usó para denominar estos lugares, que son discretas alusiones a las faltas incurridas en cada uno de estos lugares, como explicamos a continuación. En el desierto se refiere a las reclamaciones aprensivas e insensatas que hizo parte del pueblo ante Dios por la transitoria falta de agua o de pan. Al internarse en el desierto, cuando llegaron a decir, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. En la planicie, alude a la planicie de Moab, donde se produjo la lamentable y trágica prostitución de los hijos de Israel con las mujeres moabitas, cuando por artero consejo de Bilán, éstas sedujeron a los hebreos a postrarse ante sus dioses. Yo decía, cuán grande es Hashem, porque Él como pueblo nos guarda, nos cuida, y el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque Él promete en sus mandamientos, en un mandamiento que tiene un estado de Jukot, que somos su pueblo y que Él vela por su pueblo. Dice que el pueblo de Israel son las niñas de sus ojos. Pero cuando el pueblo de Israel decide pecar por propia iniciativa, ya no tiene lugar lo que Hashem pueda llegar a ser. Y ahí surge un Pinjas. Próxima referencia que hace Moshe frente al Mar Rojo. Cuando al verse encerrados entre el mar y las hordas egipcias que los perseguían, perdieron la fe y reclamaron airadamente ante Moshe. Entre Parán, esto se refiere al error garrafal de los espías que fueron a explorar la tierra prometida desde el desierto de Parán. Dice el texto, un error garrafal. Es que nosotros
debemos confiar, y en eso radica nuestra identidad, en confiar plenamente en Hashem, que si Él nos dice, esta es la tierra que yo te prometo, esta es la tierra donde vos vas a ingresar, nada puede detenernos, mis queridos hermanos. Estamos en un tiempo en el cual Hashem nos está levantando a cada uno de nosotros, y yo puedo ver proféticamente, yo puedo ver a través de mis ojos espirituales cómo Hashem, nuestro Dios, está queriendo hacer algo en Latinoamérica. Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia. Próximamente estaremos en Bolivia y esperamos que allí sea una tierra prometida, una tierra en la cual muchos se despierten esas chispas que están guardadas en sus corazones y vuelvan a la Torá, mis hermanos. Esperamos que así también sea para aquí en Argentina. Pero nuestra mirada tiene que ser como la de Caleb. Nosotros los comeremos como pan, porque es más poderoso Hashem, nuestro Dios, que está con nosotros, que el que está en contra nuestra. Y Tofel Labán, dijo Rabí Shimon, no hemos encontrado en todo el texto lugares con estos nombres, sino que evidentemente Moshe les recuerda aquí la falta cometida al menospreciar Tofel en hebreo, el maná, que era un alimento puro y blanco, Labán en hebreo, que les enviaba Dios a diario. Hazerot, en alusión a lo acontecido en ese sitio con la rebelión de Korah. Y di Saab, recordando el pecado del becerro de oro, Saab en hebreo. En este simple versículo vemos pues encerrado algunos de los sucesos trascendentales de la historia del pueblo hebreo en el desierto, sin que fuera necesario exponer los pecados, sino solo su referencia. Por eso parecería como que estuviera desilvanado cada uno de los relatos y los lugares que va nombrando Moshe, pero por todo lo contrario, tiene una gran lógica lo que Moshe va exponiendo en su discurso. El motivo por el cual Moshe comienza ahora este discurso es porque el pueblo de Israel está por entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, es importante que ellos tengan en cuenta todas estas cosas que Moshe le estaba diciendo. Existía un peligro inminente y Moshe era consciente de eso. Ahora veamos. Cuando Moshe se ausentó tan solo 40 días, parte del pueblo pensó que Moshe se había muerto y construyeron el becerro de oro. Y ahora, ¿qué va a pasar con Moshe? Que iba a morir definitivamente y no iba a estar más en medio de ellos. El pueblo ya había abandonado el pacto de Dios cuando Moshe demoró 40 días en descender del monte Sinaí. Entonces la pregunta es, ¿qué sucederá ahora que Moshe se alejará para siempre? La consternación que causará la ausencia de la figura central de Moshe será enorme para el pueblo. ¿Cómo se van a acostumbrar a la realidad de que aquel tan querido líder y elevado que los sacó de Egipto, que los guió a través del desierto, que intercedía ante Dios, al que recurrían ante cualquier duda o problema, de pronto ya no va a estar más en medio de ellos? Moshe también sabe que el éxito en la conquista de la tierra de Canaán es su mayor riesgo. La abundancia material y el apego a las costumbres paganas terminarán por prostituir al pueblo y abandonarán el grado espiritual tan alto que habían alcanzado en su travesía por el desierto. Es por eso que Moshe quiere darle un largo discurso para prepararlos para estos desafíos. Y uno de los primeros eventos que rememora Moshe a la hora de la despedida es el episodio de los Meraglim, de los mensajeros, que provocó la ira de Dios condenando a aquella generación a vagar durante 40 años por el desierto. Nuestros sabios se preguntan, ¿por qué no empezó Moshe rememorando eventos fundamentales como la entrega de la Torá en el monte Sinaí? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir nuestro líder? El evento de los Meraglim, de los espías, los mensajeros, definió el destino de la generación que vagó por el desierto durante 40 años. El énfasis en la situación es puesto ya que Moshe debía explicarla a la nueva generación
los motivos por los cuales sus padres no pudieron ingresar en la tierra prometida. Todo libro de Devarim tiene el sentido pedagógico de rememorar los hechos para aprender de lo acontecido y no cometer los mismos errores. El único modo de no repetir antiguas fallas es comprender en profundidad cuáles fueron los mecanismos mentales y psicológicos que hicieron que la antigua generación no sea capaz de romper los paradigmas de la esclavitud. El suceso de los Meraglim es un hecho emblemático en esta dirección y es preciso ponerlo a disposición de la nueva generación que emprenderá la dura batalla por la conquista de la tierra prometida. Aquella noche en que los espías regresaron, dice el Talmud, era la noche de Tisha B'Av, y al ver el pueblo llorar toda aquella noche en un llanto sin sentido, Hashem les dijo: hoy ustedes lloran un llanto vano, en el futuro, esta misma noche, llorarán generaciones enteras. Ta'anit 29a. Esa noche sería el futuro, sería en el futuro una noche de tragedias. Tisha B'Av es el día más triste de nuestro calendario, el día de las tragedias. Puede sonar extraño y absurdo, pero pocas cosas nos hacen madurar más que las tragedias. Es paradójico, pero quien todo lo tiene, en algún sentido, está incompleto. Quiero repetirles esta frase, mis hermanos. Quien todo lo tiene, en algún sentido, está incompleto. Sé que uno aprende mucho más de los errores, de las vicisitudes, uno aprende mucho más estando en lo que comúnmente nosotros llamamos el desierto, que en las épocas de bonanza. Y es por eso que Hashem nos introduce en esos lugares para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos madurar en el sentido de lo que la Torá nos está diciendo a cada uno y poder lograr una elevación espiritual que nos permita, ¿qué cosa? Ingresar en el Olam Haba, en el mundo venidero. La tierra prometida, que tiene muchos sentidos para nosotros. Muchos sentidos en cuanto a la promesa que Hashem nos da, la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y a Jacob, la promesa que le hizo a nuestros padres, una tierra que fluye leche y miel. Y esa tierra puede tener sentidos espirituales de nosotros, sentidos espirituales que tienen que ver con la conquista de lugares que Él nos está diciendo, porque yo no creo, mis queridos hermanos, en las casualidades, creo en que Hashem nos está preparando, creo que cada uno de nosotros estamos en esta yeshiva, formándonos en la Torá, formándonos en el conocimiento del judaísmo mesiánico, con un propósito, que es el propósito de pelear, de luchar, de conquistar, porque en la parashá anterior dice que Pinjas, el acto de Pinjas logró sobre él una paz eterna. Y es necesario para adquirir la paz que nosotros luchemos para obtenerla. Un hombre al que nada le falta, al que la vida siempre le sonríe de algún modo, es un hombre que no sabe lo que es desear, es un hombre sin esperanza, un hombre que jamás podrá alimentar su alma con un sueño. Nadie puede sentirse bendito porque la tragedia lo elegí, es cierto, pero las tragedias, aún con su devastación, generan sentimientos positivos como la esperanza, uno de los ingredientes que mayor vitalidad agrega al alma de un ser humano. Yo soy un fiel testigo, mis hermanos, de eso. El Señor me ha hecho pasar por diferentes etapas en mi vida desde que a los 13 años conocí a Hashem, y a través de las tragedias me tomé de Hashem, lo hice mi Dios, Él me eligió y desde allí comenzó a seguirlo. Y me ha llegado por mi vida en diferentes etapas, en diferentes vaivenes, como creo que a todos nosotros. Pero quiero decirles, hermanos, que de los problemas, las dificultades, los dolores, las luchas, es donde más aprendí. Es por eso que Hashem nos está diciendo,
que nadie puede sentirse bendito porque la tragedia nos ha elegido. Pero justamente ellas son las que nos enseñan, generan en nosotros sentimientos positivos, como lo principal, como la esperanza. Porque si bien el día de Tisha B'Av marca el inicio del exilio y de la tragedia, también marca el inicio de la esperanza y de los sueños. No en vano dicen nuestros jajamín que el Mashiach nació el mismo día en que fue destruido el templo de Jerusalén. Y entendamos bien esto que están diciendo nuestros sabios. La reconstrucción es fruto de la elaboración de las situaciones dolorosas. ¿Cuál es nuestra visión acerca del Mashiach? No es el recuerdo de lo bueno, la esperanza de un futuro bien trascendente, satisfacen la existencia del hombre, sino la concientización de los hombres de su participación en la historia. De aquí que la enseñanza de Moshe a las futuras generaciones nos habla de la necesidad de que la nueva generación se concientice de lo ocurrido previamente. La llegada del Mesías es fruto no de un individuo, sino de la participación de todos los hombres. Tomé un extracto del libro La caída de Edom, mis hermanos, del rabino mesiánico doctor Isaac Shapira. Dice, el Rebbe de Lubavitcher explica, de acuerdo con las señales que dejaron nuestros sabios, estamos física y espiritualmente dentro del tiempo de la Geula, o redención. Hemos entrado en una época en la que lo físico ha sido purificado para ser el recipiente que experimente la luz del Mesías, que es la redención plena. Lo único que falta es que el judío abra los ojos y vea cómo todo está listo para la redención. Tanto el rabino Eliyahu como el Rebbe Lubavitcher comparten un mensaje crucial para entender la época de Miketz que debemos internalizar. El proceso del nacimiento del Mesías depende de nosotros. ¿Qué leíamos recién? La llegada del Mesías es fruto no de un individuo, sino de la participación de todos nosotros. Entonces, el proceso del nacimiento del Mesías depende de nosotros. Cuando actuamos con la convicción de Miketz, jalando la redención hacia el interior, el Mesías puede llegar más pronto que tarde. La calidad de los actos presentes y su corrección es lo que permite la llegada del tiempo mesiánico, mis hermanos. El hombre puede por sus acciones adelantar la llegada de ese mundo que no será conseguido por misericordia, sino por la calidad de los actos humanos. Es por eso que Moshe da semejante discurso y es como quien los enfoca a cada uno de los israelitas y les marca cuáles son los sucesos en los cuales erraron para que la futura generación no vuelva a cometer los mismos errores. Por eso Moshe emprende una tarea educativa que implica apuntar a esa calidad de los actos de la nueva generación, que no se obtendrá de una manera mágica, sino por el esfuerzo continuo de mejorar en el presente los actos. Veamos ahora las primeras palabras de Moshe. Primer punto que Moshe le hace notar al pueblo de Israel para poder ingresar a Canaán. Dice, el Eterno, nuestro Dios, nos habló en Horeb diciendo, bastante tiempo habéis permanecido en este monte. Lo primero que debemos resaltar de este primer párrafo es la importancia que Moshe le da a Hashem diciendo, Hashem Eloheinu. Fíjense que el versículo o el capítulo 1, verso 6 dice, Adonai Eloheinu diber Eloheinu bechoreb. Adonai Eloheinu, el Eterno nuestro Dios, Hashem Eloheinu, y les hace saber al pueblo que antes que cualquier cosa creada,
primero está Hashem, nuestro Dios. Le está enseñando a la futura generación, a aquellos que van a ingresar a la tierra prometida. Hashem es lo primero. Él es nuestro Dios. Segundo punto. Ved que pongo delante de vosotros la tierra. Entrad y poseed la tierra que juró el Eterno a vuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se las daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Hashem les dice que vayan a la tierra de Israel, pero la pregunta es, ¿con qué méritos van? ¿Con qué méritos ingresan a la tierra de Israel? ¿Tenemos méritos suficientes para poder ingresar? ¿Tenemos méritos suficientes? ¿Hacemos méritos suficientes para abordar lo que Hashem está poniendo en nuestras manos, hermanos? Veamos esto de una manera profética. Tomémonos cada uno de nosotros como líderes y preguntemos a nosotros mismos si estamos haciendo los méritos suficientes como para que Hashem ponga en nuestras manos el futuro de una conquista. Estamos preparando varios eventos aquí en Latinoamérica. Ahora la pregunta es que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Estamos haciendo los méritos suficientes para poder tener éxito al lugar donde Hashem nos está llevando? Hay un pasaje que dice, no ingresamos a la tierra de Israel por nuestros méritos. ¿Y por qué no entramos? ¿Y por qué entramos? ¿Por qué logramos ingresar? Bueno, por la promesa dada a nuestros padres. Dice Abraham, Isaac y Jacob. Hashem juró a los patriarcas que nos daría la tierra por heredad a ellos y a sus hijos después de ellos. Vean lo que dice el capítulo 1, verso 8. Ved que pongo delante de vosotros la tierra, entrad y poseed la tierra que, ¿qué dice? Juró el Eterno a vuestros padres. ¿Qué categoría tiene un juramento, hermanos? La categoría de Jukot, y ya hemos visto nosotros esto. Leyes inamovibles que rigen el universo. Entonces entramos por nuestros méritos, entramos por los méritos de Yeshua HaMashiach. Por sus méritos es que Hashem pone delante de nosotros la responsabilidad, la tarea de nuevas conquistas. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte con el cumplimiento de las misbot, con guardar las ordenanzas de Hashem, para que entonces seamos dignos de ese mérito que Yeshua HaMashiach hizo para que nosotros podamos conquistar el lugar donde Hashem nos está llevando, donde Él nos está marcando, el territorio que Él nos está diciendo que debemos tomar porque nos pertenece por heredad. Tercer punto. Capítulo 1, verso 12 dice, ¿cómo he de sobrellevar yo solo vuestra molestia y vuestra carga y vuestra contienda? Tomad para vosotros hombres sabios e inteligentes y conocidos de vuestras tribus y los pondré por cabezas. Los pondré por cabezas vuestras. En esta tercera expresión que, como dije al principio, parecería que fueran cosas que no tienen una coordinación aparente. Pero vamos a ver que tiene una coordinación porque Moshe le estaba relatando en su discurso diferentes etapas en las cuales ellos necesitaban conocer para saber a dónde ingresaban. En esta tercera expresión de Moshe aparentemente cambia de tema para hacerles notar al pueblo de que Hashem es por sobre todas las cosas que no ingresan a Eretz Israel por sus méritos. ¿Por qué menciona ahora el nombramiento de los jueces? Dijimos, repasemos, para entrar a la tierra de Israel alcanza con los méritos de nuestros patriarcas. Para permanecer y poseer la tierra de Israel hacen falta actos de justicia, miren, mis hermanos. Entramos con el mérito de Yeshua HaMashiach a la tierra que Él nos promete, a los lugares de conquista que Él nos promete como ministerio, pero necesitamos actos de justicia y por eso Moshe
les recuerda el tiempo del nombramiento de los jueces, diciendo que sin justicia en la tierra donde que ellos iban a poseer, que nuestro pueblo iba a poseer, no iban a poder permanecer. Entramos con el mérito, pero si no actuamos justamente, podemos ser expulsados. Este cambio aparente en el discurso de Moshe no es un desorden ni un error en palabras, sino que lo que quiere hacernos notar, quiere hacerle notar al pueblo de Israel es que ingresaron por la promesa, pero sin justicia no van a poder permanecer. ¿Por qué Hashem defiende tanto a Esab? El capítulo 2, verso 4 dice, y ordena al pueblo diciendo, vosotros vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl que habitan en Seir, y ellos os temerán, mas vosotros guardaos bien. No contendáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú di el monte de Seir por herencia. Entonces, ¿por qué Hashem defiende tanto a este Esab que se comportó, no se comportó tan bien con el pueblo de Israel? ¿Por qué Moshe trae este tema en su discurso ahora? Continuando con el tema de los méritos, mis hermanos, les recuerda que este mérito lo tiene también el pueblo de Edom. Voy a repetir esto porque cuando estudiamos el libro El remanente de Rivka, y a continuación los otros libros, este tema, el tema de Edom, es un tema central, porque es allí, en Edom, donde nosotros vamos en búsqueda de las chispas, es la tierra donde nosotros debemos ir a conquistar, es donde debemos ir a buscar a nuestros hermanos para retornar a la Torá. Entonces dice, continuando con el tema de los méritos, les recuerda que este mérito lo tiene también el pueblo de Edom, como descendiente de Esab, ya que Hashem quiso darle la tierra de Seir a Edom. Entonces, ¿por qué Moshe le dice al pueblo que no conquisten esta tierra? Porque esta tierra se la dio a Hashem. ¿Con qué méritos? Con el mérito de los padres. Porque Esab, hijo de quién era? De Isaac. ¿Y la promesa quiénes fueron dados? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Amón y Moab también tienen mérito. Bueno, claro que sí. Por Lot, sobrino de Abraham. Por lo cual, hermanos, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Las palabras de Hashem son inamovibles y sus juramentos son inamovibles. Y él le prometió a Esab la tierra de Seir. Por lo cual le dijo al pueblo de Israel, ustedes no van a tocar absolutamente nada de esa tierra, sino que la van a rodear, porque yo les he dado a ustedes otra tierra, una tierra que fluye leche y miel. Vayamos ahora, porque nos ha avanzado bastante el tiempo, mis hermanos, Haftará. Y quiero referirme un poco a una palabra muy importante para nosotros y especialmente en estos tiempos. Isaías 1:1-27 es la porción del Haftará que corresponde a esta parashá. Dice Devarim 1:12, ¿cómo podré yo solo soportar vuestra molestia, vuestra carga y vuestras peleas? Y allí yo le remarqué la palabra como, que en el hebreo está aquí, la palabra Eihat. En Lamentaciones, capítulo 1, verso 1 dice, ¿cómo, Eihat, ha quedado desolada la ciudad de muchos habitantes? Y en Isaías 1:21 dice, ¿cómo se ha prostituido la ciudad fiel? En la Haftará, en Isaías capítulo 1, verso 11 en adelante dice, ¿para qué a mí, dice Adonai, la multitud de vuestros sacrificios?
Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vanos presentes, el perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Palabras fuertes, mis hermanos, que dice el profeta en Isaías para nuestro pueblo. Estamos en un tiempo de Teshuvá, en un tiempo de retorno. Porque la Teshuvá no es simplemente el arrepentimiento, sino que es un cambio de dirección, es un retorno, es volvernos a Hashem con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser, para que seamos acreedores y merecedores de la tierra que Él pone en nuestras manos, para que nosotros seamos merecedores de poder estar y ser parte de este ministerio, el ministerio Ahabadamí, para que nosotros mismos podamos ser merecedores de ser estudiantes de la yeshiva, de Yeshiva Shuv, y para que seamos nosotros, cada uno de nosotros, merecedores como líderes de guiar a un pueblo a la plena restauración, a la Teshuvá, al retorno de nuestros hermanos a la fe judía, a la fe de nuestro pueblo. Es necesario entonces, ¿qué es lo que está diciendo el profeta? Que estaban mal los sacrificios, que estaban mal las celebraciones, el guardar Shabbat, las celebraciones de luna nueva, de ninguna manera. Sino que lo que estaba mal es la intención y los modos en los cuales lo estaban haciendo, fuera de una verdadera intención, de un perfume agradable que debía presentarse delante de Hashem. Génesis, Bereshit, capítulo 3, verso 9. Y llamó a Adonai Elohim a Adán y le dijo, Hayeka, ¿dónde estás? Y fíjense que se los he remarcado. Ika y Eija en hebreo se escriben con las mismas letras. Permítanme, mis hermanos, avanzar un poquito más. El servicio a Dios vacío de sentido y precedido por actos poco éticos, el ritual por el ritual en sí mismo, sin que se vea reflejado en una actitud comprometida hacia el prójimo, la mirada puesta solo en el cielo y sin importar lo que pase en la tierra, a eso se le llama prostituirse. Y ese fue el error del pueblo de Israel, denunciado por muchos de nuestros profetas. ¿A dónde llegamos con todo esto? Moshe alude a las peleas entre hermanos y la imposibilidad de resolverlas solo. Isayahu denuncia la prostitución de un pueblo que elige las apariencias del culto sobre la conducta ética, y en Megilat Eija la descripción de Jerusalén desolada por la destrucción del templo y el exilio de nuestros habitantes. Este es un primer mensaje que nos prepara en estos días del mes de Av para pensarnos y repensarnos una y otra vez respecto de la historia que pasó y de la que estamos escribiendo nosotros hoy en todas las dimensiones sociales y personales, mis queridos hermanos. Cuando no frenamos la contienda por lo cotidiano y no reparamos en las heridas que abrimos, cuando no podemos mirar más allá de nuestras conveniencias y apetencias, cuando no trabajamos en sanar los abismos y reparar los conflictos, parimos generaciones que se educan en vivir en el como sí, o sea, despreocupados, desligados de un compromiso de sentido y trascendencia, ausentes del valor de la verdad. Son los que crean o creamos desigualdad social, inequidad, indiferencia al mismo tiempo. Son las escenas cotidianas de chicos muertos de hambre y bolsillo y arcas llenas por el otro lado, casi sin que le moleste a nadie.
contra todas estas cosas, mis hermanos, nos estamos preparando. El libro Nuevo Hamas, la caída de Edom, el rabino Isaac Shapira nos habla acerca de todas estas cosas y de estos tiempos en los cuales vivimos. Estamos sumergiéndonos, estamos inmersos en medio de una sociedad en la cual nosotros debemos luchar. Y decíamos junto con nuestros hermanos, el judaísmo mesiánico, nuestra identidad en estos tiempos de antisemitismo, necesitamos estar fuertes, preparados en el conocimiento de la Torá, en nuestra relación con Hashem, en el amor al prójimo, para que podamos transitar estos tiempos de Miketz con toda sabiduría y con toda humildad por sobre todas las cosas. Moshe e Isaías alertaron, lucharon y se murieron denunciándolo, pero no lo hemos aprendido cabalmente. Por eso llega el último Ejá. ¿Cómo suceden todas estas cosas? ¿Cómo pasan todas estas cosas que ocurren a nuestro alrededor? Bueno, es por no estar atentos a las palabras de la Torá, a las misbot, a los 613 preceptos, de los cuales prácticamente hablamos todos los días, pero que necesitamos de internalizarlo, vivir de una forma auténtica para que nuestros sacrificios, nuestro servicio, nuestra bodá, sea delante de Hashem como una ofrenda a la hora, como una ofrenda de ascensión que ascienda a su presencia y podamos congraciarnos con Hashem, nuestro Dios poderoso. Por eso llega el último Ijá, cuando todo terminó. La casa incendiada, la tierra desolada y los hermanos exiliados de su tierra, de la tierra de la promesa. Dios se olvidó de su pacto de ninguna manera, pero Él advirtió que estas cosas iban a suceder, lo mismo que va a suceder con el pueblo de Israel en estos tiempos. Porque bien, vuelvo a repetir y a reiterar, las palabras que repiquetean en nuestras mentes cuando leemos el libro del rabino Isaac Shapira. Es el Hamas interior, el odio infundado, la división lo que hace que el espíritu de Amalek se introduzca dentro del pueblo y haga los desastres que está haciendo. Tenemos una tarea importante que realizar, mis queridos hermanos, para poder batallar a favor de nuestro pueblo. Por generaciones fuimos advertidos que las pequeñas heridas hay que sanarlas antes de que se transformen en enfermedades terminales. Así nos pasa en nuestras familias. Recordemos cuántas situaciones se nos fueron de la mano hasta el desgarro por no haber tenido el coraje o la humildad de decir, lo lamento, lo siento. Y así nos pasa en la sociedad de la que somos no solo meros espectadores, sino sus protagonistas por acción. Como un péndulo que oscila entre abundancia y carencias, entre escenarios, nos pasamos hablando de realidades parciales que se nos hacen cómodas cuando nos miramos solamente nuestro interior. Y Hashem nos ha dicho, y el mismo Yeshua nos ha dicho, amemos a Hashem con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y todos nuestros recursos, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el tercer Ijá, el tercer cómo, en esta situación se hace inevitable. Nadie puede escaparse de la destrucción, la desolación y el exilio cuando hay partes de nuestra casa, y entendamos casa como todo aquello que nos rodea, o de nuestra sociedad que está sufriendo. Y lo que siempre decimos, mis hermanos, y dije justamente en nuestra visita allí en Brasil, en la congregación de Sombrío, Santa Catarina, Brasil. Nadie se salva solo. Necesitamos unirnos y es por eso que estamos trabajando con nuestros hermanos Oscar Salinas, con el ministerio,
con cada uno de ustedes y mis hermanos, con el hermano José Espinato, allí en el Congreso en Bolivia, el próximo Congreso a realizarse aquí en la Argentina, con nuestros hermanos aquí en la Argentina, nuestro hermano César y cada uno de nuestros hermanos, para unirnos, para simplificarnos el tema y poder trabajar en unidad, que era el sueño de Yeshua. La pregunta, hija, ¿cómo sucede esto? Es consecuencia de no haber podido nunca responder aquella pregunta. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos cuando nos necesitamos, hermano? Y eso es importante porque creo que ayer nos ha puesto en este lugar justamente para que estemos unidos, para que estemos conectados, para que cada uno de nosotros sepa del dolor del otro y como hacemos en el grupo de WhatsApp podamos explayarnos ahí en cuanto a las necesidades de cada uno de nosotros, en cuanto a sanaciones, problemas, dificultades, porque es la única forma en que vamos a poder avanzar, continuar y tener un resultado exitoso en la unidad, mis queridos hermanos. Para estar terminando, Brijadashá, Romanos capítulo 15, verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles son las cosas que se escribieron antes? Este relato de Moshe al pueblo de Israel, las cosas que están escritas en la Torá, cada uno de los preceptos y mandamientos, lo que está escrito en la Tanaj, lo que nos hablan los profetas, todas estas cosas que fueron escritas antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por medio de la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, mis hermanos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Este ha sido mi mensaje, mis hermanos, me ha tocado mucho la parashá de Barim, porque como dije al principio, Hashem ha tenido misericordia, mucha misericordia de nosotros y ha despertado en nuestro interior la llama de la cual también habla el libro La caída de Edom. Esa llama que tiene que arder en nuestro interior, ese celo que tiene que haber en nuestro interior para que la cosa funcione. Estamos en un tiempo de aprendizaje en la yeshiva, pero creo entender también que los tiempos se han acelerado, mis hermanos, por lo cual necesitamos ahora poner en acción lo que venimos aprendiendo e ir en búsqueda de las chispas ocultas en Edom, ir en búsqueda de nuestros hermanos, ir en búsqueda de aquellos que necesitan regresar a las sendas antiguas y vivir de acuerdo a la Torá. Eso es lo que nos demanda, mis queridos hermanos, nuestro judaísmo mesiánico. Eso para mí es identidad. Eso es para mí vivir el judaísmo mesiánico, el judaísmo de Yeshua, el judaísmo que Yeshua nos enseñó en los evangelios y que prosiguió el Rab Shaul. Yo bendigo la vida de cada uno de ustedes y le doy muchas gracias que toman de su tiempo para que podamos compartir estos siurín, mis queridos hermanos. Aprendo mucho de cada uno de ustedes. Y para mí, repito, es una honra que puedan estar allí. Nadie es menos. Todos y cada uno de nosotros somos valiosos delante de la presencia de Hashem. Hasta aquí mi enseñanza, queridos hermanos. Los bendigo nuevamente. Y bueno.